Y el, el título de este trimestre es En los postreros días. Y ustedes saben que los postreros días son los días finales o los del tiempo del fin. Pero vamos a ver en esto, vamos a ver cómo está inmiscuido Jesús en esto de los postreros días. El versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 2 y 3, que dice precisamente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando aquí Pablo en Hebreos acerca de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, la introducción de la lección nos habla acerca de que Dios mismo hizo este mundo maravilloso, hizo este mundo, todo lo adecuó para que habitaran en él tanto seres humanos como seres animales no racionales, ¿verdad? Y todo estaba perfecto, dice, porque cuando acabó este mundo, dice que todo era perfecto, pero en gran manera. Así es que luego puso por mayordomos a Adán y a Eva, ¿verdad? Y no sabemos cuánto vivieron sin pecar, pero me imagino que el tiempo que vivieron sin el pecado, pues han de haber vivido muy cómodamente, porque su estado era, el estado de la temperatura era adecuado a sus cuerpos. No sentían frío, no sentían calor, disfrutaban de las maravillas, podían recrearse su vista o sus ojos con todas las maravillas que Dios había creado. Y sin duda, pues la Biblia no menciona cuánto tiempo, pero nos dice que finalmente ellos pecaron. Y bueno, nosotros conocemos la historia, sabemos que se escondieron, sabemos que Dios propició un manto para tapar sus partes íntimas, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios le hace una promesa al hombre, diciéndole que pues ya con el pecado no podían permanecer ahí en ese ambiente que Dios había creado para ellos, que era el Edén. Porque, por muchas razones. Una, porque pues no, el pecado no vive con Dios. Otra de las razones, en ese huerto se encontraba el árbol de la vida. Así es que Dios, pues no los corre, sino que los pasa a otro lugar, y Dios les hace una promesa. Les dice que ellos van a tener una simiente, o sea, un hijo, y el hijo va a ser el redentor de este mundo, el restituidor de todo este mundo. Van a volver al estado en que estaban antes. Es por esa razón que cuando dice que Eva estaba embarazada, ella creía que de inmediato iba a nacer este redentor, ¿verdad? Y esa misma promesa, dice la introducción de la lección, que se la hizo tanto a Abraham y a otros profetas. Después de Abraham, pues esa promesa siguió siendo, y cada mujer que a través de las generaciones que estaba embarazada creía que el hijo que iba a tener era
el Hijo prometido, ¿verdad? El Hijo que iba a restituir a este mundo, que iba a volver de nuevo a las cosas como estaban antes. Pero dice aquí la lección, sin embargo, lo que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni el mismo David, dice, probablemente nunca se imaginaron que era su Hijo Redentor, que el Hijo Redentor sería Dios mismo. Es decir, Dios, dice Juan, que Él habitó entre nosotros, se hizo carne, y Él, refiriéndose a Jesús, pues dice que Él vino a mostrar cómo es realmente el carácter de Dios. Vino a enseñarnos a vivir de tal manera que Él ejemplificó su vida para que nosotros tomáramos ejemplo de Él. Es decir, Él dice que se anonadó, se quitó ese poder, esa divinidad, y vino a nacer humanamente de mujer. Y entonces dice que Él vivió una vida de oración con su Padre, o sea, una vida de dependencia total de su Padre, porque se vino sin ningún poder. Y nos vino a dar ese ejemplo sabiendo que nosotros podemos hacer cosas maravillosas o cosas grandes siendo dependientes de Dios y teniendo una vida de oración como la tuvo Jesús. Bueno, pero seguimos con la lección, dice, en estos postreros días. Los postreros días son aquellos días en los que Jesús nació, porque dice la palabra de Dios, viniendo el cumplimiento del tiempo, pues Jesús estuvo con nosotros. Es decir, pasaron muchas generaciones y precisamente de la descendencia de David vino Jesús. Dice aquí la lección que ellos no se imaginaron que era el mismo Dios quien iba a ser el mismo redentor de este mundo, el mismo restaurador. Entonces, dice aquí, en estos postreros días, ¿cuáles son estos postreros días? Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, son los días a los que se refería Daniel del tiempo del fin. Y nosotros como adventistas también creemos que el tiempo del fin, también creemos que es desde el gran chasco hasta nuestros días vivimos en el tiempo del fin. Pero aquí la lección nos enseña que en los postreros días es desde cuando Jesucristo nació hasta los días en los cuales estamos viviendo cada uno de nosotros. Y dice aquí que a los profetas o a la gente anterior al nacimiento de Jesús, dice que ellos vieron pasar las promesas, pero nunca las palparon, nunca las tocaron, nunca las vivieron. Y nosotros, a diferencia de ellos, tenemos por conocimiento de la Biblia que nosotros ya supimos que vino Jesús, que vino el Redentor del mundo, que vino a darnos ejemplo de cómo podemos vivir una vida y vino a darnos ejemplo de realmente Él manifestó el carácter de Dios, cómo es Dios. Pero dice aquí que en estos postreros días, varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron que en los postreros días Dios levantaría un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo y que atraería a las naciones a Israel. Pablo dice que esta promesa se cumplió ¿en quién? En Jesús. Él derrotó a Satanás y atrajo a las naciones a sí mismo. Entonces aquí ya se conoce pues como el tiempo del fin. Dice, ¿por qué Jesús ha cumplido las promesas de Dios? Nuestros padres, como les dije, nuestros padres espirituales murieron en la fe, vieron y saludaron las promesas desde lejos, pero no las percibieron como nosotros. Nosotros, por otro lado, hemos visto su cumplimiento en Jesús.
Muchos de los padres espirituales de nosotros quisieron ver el cumplimiento. Y como les digo, cada mujer embarazada en Israel, le pedía a Dios que el hijo que iba a tener fuera precisamente ese Mesías esperado. También nos enseña la lección, dice que lo maravilloso es que él inició anticipadamente, bueno, refiriéndose a lo que vino a traernos Jesús. Dice que lo maravilloso es que él inició anticipadamente la resurrección final de sus hijos con la resurrección, perdón, de Jesús. El Padre también prometió una nueva creación y la ha comenzado a cumplir esa promesa al crear una nueva vida espiritual en nosotros. Prometió que establecería su reino final. Él inauguró ese reino al librarnos del poder de Satanás. Dice también que invistiendo a Jesús como nuestro gobernante. Sin embargo, esto es solo el comienzo, lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en la segunda venida. Y si ustedes vamos aquí encando o entretejiendo cosas que cuando se refiere a Jesús también se refiere en otros versículos de la Biblia, que es Él es Dios mismo, el que vino a nacer aquí. Es decir, que Jesús estaba inmiscuido en la creación de este mundo. Cuando dice allí en Génesis que hagamos al hombre, lo dice en plural, ¿verdad? Es que Jesús, tanto Jesús como Dios mismo, como el Espíritu Santo, son los formadores de este mundo, los que crearon este mundo, y dice la lección, los que tienen el control del universo, ¿verdad? Y la Biblia también nos enseña que no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de nuestro Dios. Esto nos quiere decir que Dios mantiene el control de todas las cosas. Una de las cosas anticipadas que vino a decirnos, que hizo Dios mismo precisamente fue la resurrección de Jesús mismo. Pero Jesús mismo también tiene el poder de vencer la muerte y tiene el poder de levantar los muertos a la vida. Si hemos estudiado algunas de las cosas, de los milagros de Jesús, que él, por ejemplo, resucitó a Lázaro. Y bueno, él lo resucitó, pero él finalmente, luego de esa resucitación, él murió de nuevo porque todavía se quedó en este mundo. Y muchos, como la hija de Naín, el hijo de Naín, etcétera, que Jesús lo resucitó. Pero aquí dice que Dios mismo nos hizo anticipadamente cosas, y precisamente con la resurrección de Jesús, porque Jesús se quedó en esta tierra 40 días más después de su resurrección, pero él ya no murió, él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de su Padre. Es decir, que siendo que Jesús tiene el poder de la vida, de la muerte, él, ese poder lo usó porque él dependía totalmente de su Padre. Siempre vivió una vida de oración hacia su Padre. Ese es un ejemplo que nos vino a traer él. Una vida de dependencia de su Padre. Y esto es un misterio que quizás no logremos entender todavía, aunque la lección sea muy explícita o la Biblia sea muy explícita. Pero finalmente yo creo que eso, el misterio de la Trinidad, no lo vamos a entender. Pues yo creo que nunca hasta que Dios venga por nosotros. Dice, Jesús tiene el poder sobre la muerte y lo manifestó levantando de la muerte a algunos, como a Lázaro y a otros. Sin embargo, ellos volvieron a morir. Solo él resucitó de la muerte y está al lado de su Padre.
Esto es una de las cosas anticipadas que nos vino a traer Dios mismo. El cumplimiento de esas promesas, ¿verdad? Bueno, y dice que también Él inauguró ese reino a librarnos del poder de Satanás. Nosotros, si vivimos una vida de dependencia total de Dios, dice que Él nos librará del poder de Satanás. Seguimos, dice, Dios ha hablado por el Hijo. Y en Hebreos, el capítulo que leímos, dice ahí a lo que hemos visto, que pues que en estos postreros días hemos visto el versículo que está al principio para memorizar, a quien dice que a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, pues como les decía al principio, Dios y Jesús son uno mismo. Y cuando le pregunta a Felipe, dice que estando Felipe le pregunta a Jesús, dice que me bastaría si me muestras al Padre, o muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, pues es que hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y aún no me conoces. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jesús y Dios son uno mismo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como les digo, es quizás un misterio que no logremos entender, pero aquí la lección dice que Dios ha hablado por el Hijo. ¿De qué manera Dios ha hablado por el Hijo? Pues Él vino y se hizo carne y habitó aquí entre nosotros. Es decir, Él nos comprende porque Él sabe de nuestras aflicciones, Él sabe de nuestras necesidades, Él sabe de muchas cosas, de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, de lo que nos aqueja, las cosas de este mundo. Pero dice Él que también podemos gozar anticipadamente del reino celestial porque nos libra del poder de Satanás. Y Satanás nomás está acechando, él quiere destruirnos, como destruyó esa vida armoniosa que tenían Adán y Eva. Él, desgraciadamente, dice que metió su cuchara y vemos que esta hierba produjo ahora cardos y espinas y la tierra tuvo que ser escardada para sembrarla, abrir la tierra para poder sembrarla, y antes no era así. Mas, sin embargo, aquí nos dice que para muchos judíos del siglo primero después de Cristo, la palabra de Dios no había sido escuchada durante mucho tiempo. La última revelación que se expresó en la palabra escrita de Dios había llegado a través del profeta Malaquías. Si ustedes recuerdan, pasaron más o menos algunos 200 años, creo, no estoy seguro, pero fue el último profeta del Antiguo Testamento y pasaron más o menos aproximadamente como 200 años, no estoy seguro, pero ustedes lo pueden investigar. Dice que por eso no se había hablado acerca de la palabra escrita desde ese tiempo, desde el profeta Malaquías y los ministros de Esdras y Nehemías. Dice 4 siglos antes, o sea, 400 años, perdón, pero ahora a través de Jesús, Dios les está hablando de nuevo. ¿Por qué? Porque pues Jesús conocía la Biblia y citaba al Antiguo Testamento. Dice aquí que Dios mismo, ustedes recordarán cuando entró al templo y en el templo el sacerdote le pide que pase y tome la lectura bíblica, y era el libro de Isaías, y les dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía, refiriéndose a él como el Mesías. Y para muchos creyeron y muchos se alebrestaron, no quisieron, se escandalizaron, perdón,
no quisieron creerlo y muchos sí, pero ese tiempo, 400 años, duraron sin tener un profeta y sin tener expresa la palabra escrita eh, hasta el tiempo de Jesús. Entonces dice aquí, Dios ahora habla por el Hijo. Y recuerden que nosotros, desde el nacimiento de Jesús hacia adelante, marca dos fechas muy importantes o dos etapas muy importantes, que es antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y aquí ese después de Jesucristo se refiere precisamente al Nuevo Testamento, porque muchos de sus seguidores, muchos de sus apóstoles, muchos de quienes creyeron en Jesús, escribieron los libros que ahora nosotros podemos leer, ¿verdad? Que ahora podemos tenerlos en nuestras manos y podemos abrir la Biblia y darnos cuenta de sus testimonios acerca de Jesús. Y por eso es que dice que Dios nos ha hablado ahora por el Hijo, nos habló pues acerca del Hijo. Y quedaron sus testimonios escritos a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, a través de quienes conocieron a Jesús. Por eso estamos estudiando ahora este libro que es Hebreos, escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado por mismo Jesús, ¿verdad? Y bueno, dice aquí también que Jesús sacó a la luz gran parte del Antiguo Testamento. Mientras tanto, Jesús vino a ser nuestro representante y nuestro Salvador. Él ocuparía nuestro lugar en la lucha y derrotaría a la serpiente. A esa serpiente a la cual se refirió Dios cuando le hizo la promesa a Eva. Dice que ella te herirá en el calcañar, refiriéndose a la serpiente, dice, pero tú le herirás en la cabeza. Y esto era precisamente esa promesa. Él ocuparía nuestro lugar en la lucha y derrotaría a la serpiente. Asimismo, en Hebreos, Jesús es el líder y el precursor de los creyentes. Él lucha por nosotros y nos representa. Esto también significa lo que Dios hizo por Jesús, nuestro representante. El Padre también lo quiere hacer por nosotros. Es decir, cada cosa que vino a representar Jesús, Él vino, dice que Él lucha por nosotros y nos representa, es nuestro representante a través del Padre, porque nosotros con nuestra humanidad, con nuestra vida pecaminosa, con nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos estar delante de la presencia de Dios. Mas, sin embargo, Dios es nuestro representante. Aquí lo dice la lección. Él que exaltó a Jesús, a su diestra también quiere que nos sentemos con Jesús en su trono. Es decir, si nosotros somos seguidores ahora de Jesús, Jesús se sentó en el trono y Él quiere, Dios también quiere que nosotros nos sentemos ahí con Jesús. El mensaje de Dios para nosotros en Jesús incluye no solo lo que Jesús dijo, sino también lo que el Padre hizo a través de Él, de Jesús. Y para Él, todo para nuestro beneficio temporal, mientras estemos en esta tierra, y eterno. Es decir, pues, claro que pues Dios nos ha hablado a través de Jesús, a través de su Hijo, y nos dejó ese ejemplo. Ahora no tenemos a Jesús encarnado entre nosotros, pero más sin embargo tenemos su palabra. Y aquí dice que una de las cosas que debemos de tener cada uno es la fe, ¿verdad? Aunque nosotros no vivimos en el tiempo de Jesús, creemos que Jesús vino y que fue el redentor del mundo, ¿verdad? De este mundo caído. Aquí nos hace una pregunta, piensa en lo que significa que Jesús, Dios con nosotros, ha venido a esta tierra. Dice, ¿por qué esta verdad debería darnos tanta esperanza? Porque Jesús nos vino a dar un ejemplo de cómo vivir. Jesús vino a ser representante de nosotros. Jesús vino a enseñarnos
el carácter mismo de Dios. Y pues vino a morir por nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Pues, ¿qué más pudiéramos? ¿Cómo no va a ser nuestra esperanza, Gerardo? Nuestra esperanza debe estar, claro que cimentada en él. Ahora dice, el resplandor de la gloria de Dios. Aquí a Jesús siempre se le ha ejemplificado como la luz, pero aquí dice la lección, o el escritor de la lección dice que no creamos que en la luz ahí está Dios. No, no, no. Se representa, es el resplandor, dice aquí, de la gloria de Dios. O sea, Jesús siempre lo ha visto con su túnica blanca y Jesús también refiriéndose, dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y bueno, aquí también nos enseña que aquí en estos textos dice cómo nos ayudan estos textos a comprender cuál es la gloria de Dios. Dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Es decir, nosotros casi por lo general Dios se ha representado así con, ustedes han escuchado algunos versículos que dicen como carros de fuego, que Dios se llevó a Elías en carros de fuego. Muchas cosas que son así luminosas o que tienen fuego, el fuego es para cuando tú enciendes una antorcha, una antorcha, es para darnos luz, una vela es para darnos luz. Y dice que una luz no se pone debajo de la mesa, sino al contrario, se pone arriba de la mesa. ¿Para qué? Para que esta luz se difunda en toda la habitación y podamos ver. Y por esa razón dice que a Dios, a Cristo, se le conoce como la luz, como luz y la luz del mundo. Pero aquí nos dice que el resplandor de la gloria de Dios. Seguramente que Dios mandó a su Hijo y lo mandó para que viviera entre nosotros y Él manifestó la gloria de Dios. Segurísimo que Él manifestó la gloria de Dios. ¿De qué manera la manifestó? Pues ya lo hemos dicho, reflejando su carácter, viviendo una vida sumisa a su Padre, dependencia total de Él, de su Padre. Y claro, Él manifestó la gloria de Dios. Y no podemos ver otra persona que manifieste el resplandor de su gloria de Dios más que mismo Jesús, ¿verdad? Dice que las Escrituras nos informan que Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Ahí en Hebreos 1:3, en Juan 1:6 al 9, todos estos versículos en Corintios 4:6, y dice, piensa por ejemplo en cómo se manifestó Jesús en la transfiguración y en la transfiguración delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así como el sol no se puede percibir salvo por el resplandor de su luz, a Dios lo conocemos a través de la luz. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios a través de la zarza ardiente, que dice aquí que finalmente él solamente alcanzó a ver las espaldas de Dios, porque dice que ningún ser humano puede estar ante la presencia de Dios, moriríamos. Pero aquí dice que la expresión de Moisés al ver esa zarza ardiente y esa luz, él manifestó, ay, Dios grande en misericordia y tardo para la ira. Es una manifestación de que nosotros somos diminutos ante la presencia de Dios. No somos nada.
Pero aquí, gracias a Jesús, Él vino a resplandecer la gloria de Dios de tal manera que nosotros podemos percibir la gloria de Dios a través de Jesús y podemos, de alguna manera, como cuando Moisés baja de estar algunos días ahí en el monte, dice que su rostro resplandecía, le resplandecía una luz. Entonces, aquí dice que en la transfiguración también Jesús y los que estaban con él, dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos hicieron blancos como la luz. Así como el sol no se puede percibir salvo por el resplandor de su luz, cuando un día nublado, ustedes no podemos ver el sol así, porque un día muy nublado, muy borrascoso, no podemos verlo. Pero cuando ya vemos una luz, sabemos que el sol está ahí, ¿verdad? Así dice aquí, así como el sol no se puede percibir salvo por el resplandor de su luz, a Dios lo conocemos a través de Jesús. Es un resplandor, es un reflector, es un, ¿cómo? Sí, pues un reflector de Jesús, de Dios. De nuestra perspectiva, es como si dos fueran uno solo. Y quizás no lo podamos entender, pero pues este tema de la Trinidad es un tema que pues cada quien lo percibe de una manera. Finalmente, Dios, podemos hacerle esa pregunta cuando estemos ahí. ¿Cómo es el ministerio de la Trinidad? Pero ahora dice que Hebreos también dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Hay una corresponsabilidad o una correspondencia perfecta entre el Padre y el Hijo. Ten en cuenta que los seres humanos llevan la imagen, pero ¿qué creen? No llevamos la naturaleza de Dios. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Una naturaleza caída. Pero pues podemos, como ya hemos dicho, podemos ver y reflejar esa gloria de Dios si nosotros nos aliamos y seremos amigos de Jesús, si hacemos lo que Jesús nos enseñó. Dice, ¿por qué es tan bueno que Jesús nos revele el carácter y la gloria del Padre? ¿Qué nos dicen qué nos dice Jesús sobre cómo es el Padre? Pues se lo dijo a Pedro, perdón, a Felipe, le dijo, pues bueno, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y aún no me conoces, Felipe. Y quizás nosotros no estamos ahí, pero a través del estudio de la Biblia y a través de las oraciones, de estas lecciones que hemos estudiado, nosotros podemos percibir un poquito de ese resplandor, ¿verdad? Ahora, en la parte del miércoles dice, ¿por quién hizo el universo? Yo les decía al principio que, bueno, que en el libro de Génesis podemos ver que se refiere en plural cuando dice hagamos al hombre. Pero ya existía Jesús desde la eternidad, no sabemos de cuándo, ni quién, cómo vino Dios o cómo se hizo Dios, no sabemos, es un misterio también. Pero acuérdense que este era un mundo desordenado y vacío, pero él ya existía, dice, refiriéndose allá en los cielos, cuando vemos en la Biblia que dice que, refiriéndose a Satanás, que él era un ángel de luz que vivía allá en el cielo con Jesús. Es decir, que no sabemos desde cuándo es la eternidad. Es una pregunta que no alcanzamos a comprender. Nuestra mente es tan finita que no podemos alcanzar a comprender. Mas, sin embargo, cuando esta tierra estaba desordenada y vacía, Dios la ordenó y la hizo tan hermosa y tan maravillosa que fue buena en gran manera. Y puso al hombre para que fuera mayordomo de esta tierra. Y desgraciadamente aquí Satanás metió su cuchara y pues vivimos en un mundo ahora de pecado. Pero aquí refiriéndose a quien hizo el universo, pues el universo podemos decir que son cosas como nos ha enseñado Isaí en esas proyecciones que nos ha dado, de esas galaxias, de esas cosas que nosotros somos tan diminutos ante la presencia de esas galaxias, ante las cosas tan maravillosas que hizo Dios, que Dios ha persistido, que ha existido desde siempre. Y cuando Él vino a formar este mundo, pues ya existían muchas galaxias, ya existían muchas cosas. Y cuando Él hizo este mundo, pues habló en plural, refiriéndose también que cuando formó
las cosas, dice que al hombre lo dejó al último y lo formó del barro y le dio un soplo de vida. Pero él dijo antes, hagamos al hombre, refiriéndose en plural. Así es que siempre ha estado inmiscuido tanto Dios Padre como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ah? Por eso habla en plural. Pero aquí, pues el universo, claro, dice que Hebreos afirma que Dios creó el mundo por medio de o por Jesús y que sostiene el mundo con su palabra poderosa. Acuérdense que por la palabra de Jesús se hicieron estas cosas. Él dijo, hágase la luz y fue la luz. Es decir, su palabra tiene poder. Él ni siquiera metió sus manos. En la que metió sus manos fue en la formación del hombre. ¿Ah? Y lo dejó el último porque al último somos tan orgullosos nosotros que hubiéramos dicho, nosotros le ayudamos a Jesús a crear este mundo. ¿verdad? Y muchas cosas, pero aquí, es decir, aquí lo que nos trata de decir la lección, dice que algunos piensan que Jesús fue un instrumento a través del cual Dios creó, pero Jesús es el Señor que creó el mundo, no fue un mero ayudante. Para muchos dicen que Jesús es un ser creado, es un ser que se le da más, veneración o más importancia a la Virgen María que al mismo Jesús. Pero Jesús es Dios mismo, nació entre nosotros. Él dice que una sombra cubrió a María, que la usó como instrumento. Dice que fue una mujer que fue apartada, inmaculada. Tuvo esa dicha María de ser, pero no se le da, aquí nosotros humanamente a veces le damos más la importancia y más la veneración a ese ser humano que al ser divino, que en este momento que sabemos nosotros que cubrió el Espíritu Santo como una sombra, dice que María quedó embarazada. Es un misterio que tampoco no podemos explicarlo. Pero aquí dice que Jesús, muchos creen que Jesús de ahí en adelante es un ser creado, un ser que nació aquí. Pero acuérdense que Dios es Dios mismo que vino a este mundo a manifestarse, a recuperar lo que se ha perdido. Y bueno, muchos no lo comprenden, pero Dios, refiriéndose a Jesús, Dios es el mismo que ayudó a su Padre, que estuvo inmiscuido en la hechura de este globo terráqueo en el cual vivimos. Él fue el que ordenó las cosas, Él estuvo inmiscuido ahí. Y aquí sabemos, dice que Pablo también la aplica a él, bueno, refiriéndose aquí, dice, algunos piensan que Jesús fue un instrumento a través del cual Dios creó, pero Jesús es el Señor que creó el mundo, no fue un mero ayudante. Hebreos dice que Jesús es el Señor que creó la tierra y los cielos, y Pablo también lo aplica a él, que dice en Salmo 102 al 25 al 27 acerca del Señor Yahvé como creador. Y en segundo lugar, Hebreos 2:10 dice que el universo fue creado por causa de, o por medio del Padre, exactamente la misma expresión que se aplica en Jesús, ¿verdad? El Padre creó y Jesús creó. Es decir, ellos existen desde tiempos inmemorables que nosotros no podemos ponerle una fecha ni decir cuándo. Dice, existía una concordancia perfecta entre Padre e Hijo y propósito y actividad. Esto es parte del ministerio de la Trinidad y sigue siendo un misterio para cada uno de nosotros. Jesús creó, el Padre creó, pero según la Biblia hay un solo creador, Dios, lo que implica que Jesús es plenamente divino. Y aquí pues es algo que pues a veces no podemos comprender y la lección aquí pues hace que nuestra mente pueda ser un poquito más abierta para que nosotros podamos captar o entender esto. Pero para muchos, pues no se nos da. Y bueno, sigue siendo un misterio aquí, que algo que no podemos comprender, solamente que Dios nos diera esa luz. ¿eh? Dice
Jesús no solo no solo nos creó, sino también nos sostiene. Cada respiración, cada latido, cada momento de nuestra existencia se muestra en Él. Jesús, el fundamento de toda la existencia creada. Cada ser, cada cosa que se mueve, cada cosa que respira, es parte de su creación. Dice, todo lo que respire, dele alabanza a nuestro Dios. Y sabiendo que Dios creó y Jesús creó, refiriéndose a uno mismo. ¿eh? Dice, ¿qué nos dice acerca de Jesús y de su poder? Luego piensa en las implicaciones de este mismo Jesús, muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué nos enseña esto? Esta verdad sobre el carácter abnegado de nuestro Señor. Sin duda, nadie podía hacer lo que Jesús mismo hizo o lo que Dios mismo hizo por nosotros. En el cielo hubo concilios, juntas, acerca de nuestro plan de salvación, de cómo se iba a emplear y todo, quién iba a ser, y el más indicado, claro que era Jesús. Quizás algún ser divino que esté allá en el cielo pudo ofrecerse, pero la seguridad de rescatarnos, quién sabe, quizás estuvo en duda, siendo que un ángel o algún otro ser creado, pero Jesús mismo fue, o Dios mismo fue el que nos vino a sufrir por nosotros esa cruz, o eso que nosotros debíamos pagar, Él vino y se ofreció, y nuestra deuda fue saldada por Él. En la parte, bueno, del jueves dice, yo te he entregado hoy. Aquí dice, pues aquí lo vemos en esta imagen, ¿eh? ¿Qué le ha entregado hoy? Pues el trono, ¿verdad? Dice que Hebreos 1:5 representa las siguientes palabras del Padre: mi hijo eres tú y te he entregado hoy. ¿Qué significa? Que Jesús fue entregado. ¿Y cuándo sucede esto? No muestra esto que Jesús, no muestra esto que Jesús de alguna manera fue creado por Dios en ningún momento del pasado, como muchos lo creen. Es decir, Jesús salió victorioso por esa dependencia de su Padre. Y dice, yo seré al Padre y Él me será por hijo. Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido. Es decir, Él se hizo aquí entre nosotros carne y se le dio el nombre de hijo de David. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado. Por la deidad era común que en el mundo grecorromano y en el oriente, esto daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. Ustedes recordarán que estas promesas de este Redentor, de este Mesías, se le había dado desde el principio, cuando pecaron Adán y Eva, a Eva y luego Adán y Eva y luego a Abraham, y hasta David mismo, ¿eh? Pero dice aquí, por eso se le da, que dice que el hijo de David iba a ser el heredero, y se le da a Jesús como el hijo de David. ¿Se acuerdan de un ciego que le decía, hijo de David, ten misericordia de mí? Es decir, también como con ese nombre se le conocía a Jesús. Y por eso dice que era un hijo adoptado, que se le daba toda la autoridad, ¿verdad? Y dice que daba como parte de la deidad. Es decir, tenía él todo. Él era el que iba a ser
adoptado, dice, él adoptaría al hijo de David como hijo propio. Mediante este proceso, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y como su heredero. Dios derrota a sus enemigos y le daría naciones como herencia. ¿Cómo podemos leer? Dice, como podemos leer en Romanos del 1 al 3 y 4, en Hechos 13, 32 y 33, Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. Ustedes recordarán el bautismo de Juan, que dice que el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿verdad? Dice que en el bautismo, en la transfiguración de Jesús, fueron momentos en los que, en los que Dios identificó y anunció a su Hijo Jesús como su Hijo. Bueno, dice que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder. Cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios, fue ese momento cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Es decir, lo que nos decía al principio la lección, que Dios nos dio muchas cosas anticipadas. Y sabemos que Dios está sentado a la diestra de su Padre, que es el mismo Dios. Jesús es el mismo Dios, dice que está ahí, va a ser nuestro representante. Tenemos muchas cosas ganadas por Cristo hacia nosotros. Precisamente una de las cosas que tenemos ganadas, si queremos ser seguidores de Cristo, tenemos ganada la vida eterna, ¿verdad? En Él tenemos que depositar nuestras ansiedades, nuestras aflicciones, nuestras cosas que nos agobian. Dice que echad mi carga sobre mí y van a ver que más ligera es la carga, dice. Y Él es, como les decía, nuestro representante ante Dios. Dice aquí, por lo tanto, no era el César, símbolo de Roma, el legítimo hijo de Dios, príncipe de las naciones, sino Jesucristo. La palabra engendrada aplica a Jesús, se aplica a su intronización, refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Me gusta este párrafo, dice, nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios. Es que, bueno, Él es el heredero legítimo, bueno, aquí adoptado, pero es legítimamente Él adopta el poder. Y sabemos que así como la descendencia de David, pues pasaría a su hijo y a todo, así Él es el hijo adoptado, ¿verdad? Y se le llamó hijo de David. Y ahora nosotros pues sabemos dónde está Jesús, está ahí con su Padre sentado a la diestra de su Padre. Tenemos eso anticipadamente, ¿verdad? Bueno, para finalizar, dice aquí en la parte del viernes, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán, a la cabeza de la humanidad, y cumplió el propósito original que Dios tenía para ella. Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera esta tierra. Pues, ¿qué les ha parecido? No sé si aquí nos pones ahí estas palabras y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Abarca toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. A pesar de todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión. Pero Jesús ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado.
La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Señor, de nuestro Salvador, caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos añadir o qué podemos decir más acerca de esta lección? No sé si ustedes quieren añadir algo o comentar algo acerca de lo más relevante de esta lección. Bueno, sí. Yo quería, bueno, ya lo estuviste comentando, pero la importancia de recordar, ¿verdad? de que Dios nos comprende, ¿no? Por ahí lo mencionaste. Sin duda que todos lo sabemos, ¿no? Pero a veces como que en el afán de nuestros días, se nos olvida un poco que aunque Él es Dios, ¿no? Él nos comprende, ¿no? Porque Él vivió aquí en esta tierra y Él entiende precisamente todo lo que nosotros vivimos. Entonces podemos acercarnos a Él, ¿no? Como dice en su palabra, confiadamente, ¿no? Sabiendo que Él no nos va a juzgar de manera injusta, ¿no? Entonces, eso nada más quería comentar. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cada uno de sus discípulos cuando tenía alguna aflicción o algún pesar. Recuerdo de Pedro cuando lo obligaron a pagar por Cristo ese impuesto. Y a pesar de que sabía que era algo injusto, porque siendo el creador de este mundo, ¿cómo iba a pagar impuestos? Pero él comprendía, Pedro comprendía, pero algunos no comprendían, los cobradores de impuestos, y él les dijo, refiriéndose yendo con Jesús, dijo que pues él tenía ese pesar, que hasta cuándo debía perdonar. Y así cada una de las cosas que Jesús enseñó a cada uno de sus discípulos, podemos verla ahora en su palabra escrita, y cada una de nuestras aflicciones, cada uno de nuestros pesares, cada una de las cosas que nos preocupa. Como dijo Caleb, dice que él nos entiende porque pues, él ya vivió entre nosotros y sabe de todo, porque él, pues imagínense, siendo el rey del universo, vino a nacer en un pesebre, vino a nacer y a crecer en un lugar humilde y sabe de las necesidades. Él pasó por necesidades y creo que nos entiende, como dijo Caleb. Bueno, es lo que yo quería decir, ejemplificar con algunas de sus cosas que los mismos discípulos le dieron esas preguntas.